Continuando con el programa, para la presentación de la segunda de nuestras conferencias, le solicitamos al arquitecto Rubén Castro Bojorquez, ex rector y miembro del Consejo Directivo del CESU, nos haga el favor de presentar a nuestro siguiente y distinguido ponente, el licenciado Ismael Eslava Pérez, quien disertará sobre el tema el trabajo académico en el contexto de los derechos humanos. Cómo no, con todo gusto. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos y me da muy grato presentar ante ustedes a nuestro próximo conferencista, el licenciado Ismael Eslava Pérez. Él realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, su especialización en amparo correspondiente a la carrera judicial en el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial de la Federación. Es profesor de las materias Garantías Constitucionales y Amparo en la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, la UNAM, y ha impartido diversas conferencias, cursos, diplomados y seminarios en materia jurídica. Ha impartido diversos cursos, seminarios y diplomados en materia de derechos humanos, juicio de amparo y derechos universitarios. Ha publicado, entre otros, los siguientes trabajos: Nuestra Universidad Hoy y Mañana, en 1987, La representación política de las minorías en el siglo pasado, en las memorias del Cuarto Congreso de Historia del Derecho, una serie de obras colectivas, Regulación Jurídica del Intervencionismo Estatal en México, publicada por el Fondo de Cultura Económica, colaborador en la obra La Interpretación Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de impuestos, 1915-1985, coedición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, La adecuación del médico ante las violaciones a los derechos humanos, publicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha enviado diversos artículos a los medios de prensa. Así también tiene en prensa los siguientes libros: La defensa de la Constitución y el Ombudsman como instrumento de la justicia constitucional mexicana, la aportación de Jorge Carpizo. Otro que se va a intitular Jorge Carpizo, maestro con extraordinaria calidad humana y defensor inquebrantable de los derechos humanos. Este será en homenaje al doctor Jorge Carpizo. En el sector público ha ocupado diversos cargos: secretario particular del Visitador General y del primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, secretario particular del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, segundo Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas y del Gobierno mexicano en diversos eventos internacionales, asesor jurídico del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, coordinador general de investigación en la Procuraduría General de la República, subprocurador general de la República. Actualmente es director general de Estudios de Legislación Universitaria de la máxima casa de estudios, en donde ha contado con designaciones por parte de la Rectoría de la Oficina del Abogado General y Secretaría Administrativa. Ha recibido, entre otros, diversos reconocimientos, entre los que destaca el Premio al Mérito Universitario, Medalla de Plata Gabino Barreda, otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México por haber obtenido un promedio general de 10 durante todos sus estudios profesionales. Felicidades, licenciado. Fue postulado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Premio Internacional Rebook Human Rights Award por su desempeño profesional en materia de protección y defensa de los derechos humanos en México. En enero de 2010, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México lo distinguió con el otorgamiento de la Cátedra Extraordinaria Héctor González Uribe
por su excepción, trayectoria académica y docente. Y en diciembre de 2012, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México lo distinguió con el otorgamiento de la cátedra extraordinaria Luis Garrido por su excepcional desempeño académico y docente. Muy agradecido porque se encuentre entre nosotros, licenciado. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Castro por su gentil presentación. Y como decimos los abogados, después de haber escuchado la plática, la conferencia del maestro Garduño y después de escuchar las distintas preguntas, interrogantes que ustedes han venido formulando, no solamente en este foro, sino en otros, por lo que alcancé a entender, diría como abogado, pues prácticamente ustedes me han dejado sin materia. Y como en materia de amparo, cuando se deja sin materia el asunto, se sobresee el mismo, voy a hacer un esfuerzo para que no se vaya a sobreseer mi participación, desde luego, en este foro. Haré un esfuerzo extraordinario tratando de tocar algunos aspectos que me parecen de vital importancia en el ámbito de las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley y que sin lugar a dudas representan un punto de partida importante en materia de protección de los derechos humanos. De tal suerte que, si ustedes me lo permiten, yo quisiera iniciar esta intervención, que trataré de que sea breve, aunque no les aseguro nada al respecto. Quisiera iniciar esta intervención expresando desde luego mi más profunda satisfacción por la invitación que recibí de la Universidad Autónoma de Baja California para participar en este foro de reflexiones universitarias sobre los derechos humanos. Este foro que da cuenta, y esto es muy importante, que da cuenta de la enorme sensibilidad de la comunidad universitaria de analizar y difundir el nuevo paradigma de los derechos humanos a partir de dos importantes reformas constitucionales publicadas en junio de 2011. La correspondiente desde luego a la materia de derechos humanos y la relativa al juicio de amparo. Ambas reformas desde luego representan un cambio sin precedentes en el sistema jurídico mexicano y muy particularmente en el sistema jurisdiccional federal. Y se han venido destacando desde luego las enormes virtudes que tiene la reforma constitucional, particularmente la de derechos humanos. Desde luego sin soslayar también la importancia que representa la reforma constitucional en materia de amparo. Pero la reforma constitucional también tiene sus tintes negros, diría yo, o sus desventajas. Yo diría algunas de las que mencionó el maestro Garduño. Decía, la reforma constitucional en materia de derechos humanos suprime la facultad de investigación por violaciones graves a derechos humanos que antes tenía el máximo órgano de interpretación constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora esta facultad se traslada al ámbito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y pregunto, entonces a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga violaciones graves a derechos humanos. Es decir, antes no investigaba violaciones graves a derechos humanos. Evidentemente, estos son de los puntos que desde luego el constituyente permanente me parece que no respondió a las necesidades de una realidad política y social en el Estado mexicano. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos surgió precisamente por eso, por violaciones graves a derechos humanos. ¿O que la desaparición forzada no es una violación grave?
¿O la tortura no es una violación grave? ¿O la detención ilegal no es una violación grave? Evidentemente sí, y dan cuenta los distintos informes que en su oportunidad ha emitido este Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos. Por eso en esta parte la reforma me parece que no es del todo acertada. Trasladar una facultad, cuando esa facultad ya la tenía el Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos. O también, un segundo punto, lo relativo ahora a la competencia para conocer de asuntos laborales, y que refería el secretario general del sindicato del personal académico de esta importante casa de estudios. En fin, vamos a ver algunos aspectos a lo largo de esta presentación que creo que van a resultar de su interés. Sin embargo, déjenme, antes de pasar a aspectos muy concretos, sí quisiera dejar testimonio, desde luego, tanto al señor rector como al señor coordinador del Centro de Estudios sobre la Universidad, de esta importante casa de estudios, por la atenta invitación que me formularon para que pudiera participar en este foro de reflexión, en este foro en donde expondremos desde luego algunas inquietudes en relación con la reforma constitucional, particularmente la vinculada con los derechos humanos. Y yo diría, dicho lo anterior, que para efectos de esta exposición, que insisto, trataré de que sea lo más breve posible, quizás me lleve 2 horas, espero que no más allá, me ha parecido conveniente referirme en una apretada síntesis a ciertos aspectos que, insisto, son de insoslayable importancia. Primero vamos a analizar cómo ha incidido la reforma constitucional en materia de derechos humanos en relación con el trabajo académico en las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley. Segundo, algo muy importante que refería el señor secretario general del Sindicato del Personal Académico. Referirnos a los alcances de la autonomía universitaria y cómo del ejercicio de esta importante garantía institucional se derivan facultades institucionales para las universidades públicas y desde luego derechos a proteger para cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, de cada, desde luego, una de las instituciones autónomas públicas de educación superior autónomas por ley. Tercero, me referiré también a 3 aspectos importantes que guardan una estrecha relación con los derechos académicos que denomino derechos académicos stricto sensu, como son el ingreso, promoción y permanencia del personal académico, la evaluación académica por pares y la superación académica. Y finalmente formularé seguramente con ustedes una reflexión sobre los retos de las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley en relación con esta importante, muy importante ciertamente, reforma constitucional en materia de derechos humanos. Luego entonces habría que preguntarnos en primer término cómo ha incidido en términos generales las reformas constitucionales y particularmente la reforma constitucional en materia de derechos humanos y cuál es la importancia que reviste en el ámbito de las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley. A lo largo de esta plática yo voy a insistir mucho en la expresión instituciones públicas de educación superior autónomas por ley, en el entendido de que esto implica también una defensa de la educación pública y al mismo tiempo de la universidad pública. Dicho esto, tenemos que señalar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, desde luego que ha incidido en toda la totalidad del sistema jurídico mexicano. ¿Por qué?
porque constituye ciertamente un paradigma para los operadores jurídicos, pero también para los operadores no jurídicos. Abre la puerta, desde luego, a los derechos humanos de fuente internacional. Es un parámetro fundamental y diferente para la interpretación de los jueces con base en principios, directrices y valores apegados a los criterios internacionales en la materia, además de significar un aspecto importante, el acceso a un Estado constitucional de derecho, en donde el Estado tiene la obligación ineludible y prioritaria de proteger y defender los derechos humanos. Ahora bien, la importancia de esta reforma constitucional en relación con el trabajo académico que se desarrolla en el ámbito de las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley, me parece que radica, entre otros, en 7 aspectos importantes que las universidades públicas tienen necesariamente que observar. Primer aspecto importante. En esta parte debo señalar 2 o 3 puntos, no es sino una reiteración de lo que el maestro Garduño en su exposición señaló, pero que vale la pena reiterarlo en esta ocasión. Primer aspecto importante que se debe de tomar en cuenta: la sustitución de la denominación de garantías individuales de la terminología anacrónica de el entonces título primero, capítulo primero de la Constitución General de la República, antes de las garantías individuales, hoy de los derechos humanos. ¿Y por qué es importante, desde luego, adoptar esta expresión? Porque prácticamente ha sido aceptada y adoptada en la mayor parte de las constituciones contemporáneas. Desde luego, sin desconocer que en el caso mexicano, el constituyente originario adoptó la expresión garantías individuales para referirse a los derechos consagrados en favor de las personas en la Constitución General de la República. Y con ello, el propio constituyente ocasionó que por más de 9 décadas se utilizara indiscriminada e incorrectamente las expresiones garantías individuales, garantías del gobernado y garantías constitucionales para referirse a los derechos consagrados en la norma constitucional en favor del gobernado. Dicha modificación ahora corrige el constituyente permanente al cambiar en el título primero, capítulo primero de la Constitución, la expresión garantías individuales por derechos humanos. Dicha modificación, desde luego, y esto hay que tenerlo presente, no es solamente terminológica, ya que al adoptarse el concepto de derechos humanos, cambiar la palabra individuo por persona, otorgar por reconocer, se abandona prácticamente la ideología positivista y se asume la de derecho natural, habida cuenta de que los derechos humanos son inherentes a la persona humana y desde luego no una concesión graciosa por parte del Estado. Segundo aspecto que se debe desde luego de considerar: la ampliación del ámbito de protección del gobernado al reconocer no solamente los derechos humanos consagrados en la ley fundamental, consagrados en la Constitución General de la República, sino también los previstos en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, dando lugar a lo que en la doctrina constitucional, en la doctrina procesal constitucional, se ha llamado el bloque de constitucionalidad. Tercer aspecto importante que debemos de tener presente: el reconocimiento expreso desde luego del principio pro persona, inclusive hacia el interior de las instituciones públicas de educación superior, que significa desde luego la aplicación de la norma más favorable al derecho humano de que se trate. Es decir, o aplico la norma de derecho interno o aplico la norma
de derecho internacional según la que represente un mayor beneficio para el gobernado en tratándose de derechos humanos. Cuarto aspecto importante. Se establece ahora, afortunadamente, que las garantías constitucionales son los mecanismos de protección, los instrumentos, diríamos, jurídicos y predominantemente de carácter procesal que han sido establecidos para proteger la normativa constitucional cuando existe conflicto, incertidumbre o violación a la misma. De tal suerte de que los derechos humanos, al estar consagrados en la norma constitucional y al violentarse eventualmente esta, entonces entrarán en funcionamiento las garantías constitucionales, que son los instrumentos, diríamos, de protección de los derechos humanos consagrados en la norma constitucional y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Desde luego que el instrumento de garantía por excelencia de protección de los derechos humanos es el juicio de amparo, desde luego, pero no es el único. Hay otros también importantes, como el Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, el que se integra por cada una de las comisiones de derechos humanos que se establecen en las entidades federativas del país, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quinto aspecto que se debe de tomar en consideración: disponer que las normas de derechos humanos deben de interpretarse de conformidad con la norma constitucional y dichos instrumentos internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Que esto no es otra cosa sino lo que señalaba el maestro Garduño en su intervención, lo que se ha denominado la interpretación conforme. Las normas deberán interpretarse conforme a lo establece la norma constitucional y conforme se establece ahora en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, habida cuenta que con la reforma constitucional, desde luego de 2011, los tratados internacionales adquirieron una jerarquía al mismo nivel que la propia norma constitucional. Sexto, enfatizar el respeto a los derechos humanos, tarea sin lugar a dudas que debe partir del seno mismo de las universidades públicas. El respeto a los derechos humanos como elemento en la educación que imparta el Estado, prevista desde luego en el artículo 3 de la norma fundamental. Y séptimo aspecto importante que deben tomar en consideración las universidades públicas: incluir o instituir, mejor dicho, que todas las autoridades, entre ellas las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y desde luego progresividad. Y que el Estado necesariamente asume la obligación de prevenir, investigar y sancionar cualquier violación a derechos humanos. Estos 7 aspectos dan cuenta de la importancia de la reforma constitucional conjuntamente con la reforma constitucional en materia de amparo. Y ambas reformas constitucionales guardan desde luego una estrecha vinculación porque fortalecen los valores y principios constitucionales y desde luego que refuerzan el régimen de protección de los derechos humanos, entre ellos los derechos sociales. Sin embargo, ya lo señalaba por aquí la doctora, sin embargo, la vigencia plena de los derechos humanos no está garantizada con estas 2 importantes reformas constitucionales. Es importante desde luego el compromiso firme y decidido
del Estado mexicano como manifestación de su competencia soberana. Y desde luego también el compromiso firme y decidido de todas las instituciones públicas, entre ellas desde luego las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley. Dicho lo anterior, estos 7 aspectos que deben de tomarse en consideración en el ámbito de las instituciones de educación superior, debemos de tener presente que para comprender el trabajo académico que se desarrolla en las universidades públicas autónomas por ley en el contexto de los derechos humanos, es imperativo referirnos a un principio toral derivado del artículo 3 constitucional: los alcances de la autonomía universitaria y cómo del ejercicio de esta importante garantía constitucional se derivan facultades institucionales para la universidad pública, derechos a proteger para cada uno de los miembros de la comunidad universitaria y el compromiso, diría, de las instituciones educativas de analizar y difundir el nuevo paradigma de los derechos humanos en función de estas 2 importantes reformas constitucionales que hemos venido señalando. Ustedes saben perfectamente que el artículo 3 constitucional en su fracción 8ª establece lo relativo a las universidades, su autonomía y su forma de autogobierno. Diríamos que de este importante precepto constitucional se derivan 4 consideraciones insoslayables que debe de tener presente también la universidad pública en relación con la autonomía universitaria. Primero, ustedes también lo saben, en cuanto a su origen, las universidades públicas podrán gozar de autonomía, sí, la cual será conferida por ley, es decir, por un acto formal y materialmente legislativo, ya sea que provenga del Congreso de la Unión, como en el caso de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, o que provenga de las legislaturas de los estados, lo que acontece con las universidades públicas autónomas a nivel de las entidades federativas del país. Ahora bien, segundo aspecto o consideración que necesitamos tener presentes: la autonomía universitaria constituye una garantía institucional a fin de que las universidades públicas cuenten con un blindaje jurídico constitucional necesario para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades que tiene en los rubros de docencia, investigación y difusión de la cultura, dentro desde luego del fin superior de alcanzar el desarrollo óptimo del derecho a la educación. Tercero, la autonomía universitaria también se traduce en facultades institucionales para las universidades públicas. ¿Cuáles facultades institucionales? La de autogobierno, autogestión administrativa, autoorganización académica y desde luego autonormación. Y cuarta consideración importante en relación con el principio de autonomía constitucional, que la autonomía universitaria, implica también la protección de diversos derechos de los miembros de la comunidad universitaria. Más adelante, y para efectos solamente de esta exposición, me referiré a algunos de los derechos del personal académico, no así de los demás integrantes de la comunidad universitaria, porque entonces, si así vamos a salir a las 5, abordando los derechos de los estudiantes, pues saldríamos a las 8 de la noche. Entonces me centraré fundamentalmente, porque creo que esa es la finalidad, la intención de este foro, por lo menos en esta ocasión, de que ustedes tengan claro los derechos académicos en términos generales como miembros del personal académico de esta importante
casa de estudios. Es importante también, desde luego, enfatizar que la autonomía universitaria ha sido reconocida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar, según la Corte, que es una protección constitucional con la que cuentan las universidades públicas autónomas por ley. ¿Para qué efecto? Para el aseguramiento de la libertad académica en el nivel de enseñanza superior, la cual se traduce en su capacidad de decisión para darse su propia organización y funcionamiento, designar desde luego a sus órganos de gobierno, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, seleccionar al personal no docente, determinar la admisión desde luego de alumnos, fijar también los programas y planes de estudio y algo muy importante, la disposición de su patrimonio y de sus ingresos propios, los ingresos que genera la propia universidad, que podíamos denominarlos independientemente del subsidio que reciben las universidades públicas, el subsidio desde luego estatal, los ingresos extraordinarios que van generando estas importantes instituciones con el trabajo de todos y cada uno de ustedes como integrantes del personal académico de estas instituciones. Inclusive deberíamos de señalar o debemos de señalar que el máximo órgano de interpretación constitucional, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios de interpretación el contenido de la autonomía universitaria. Y dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las universidades públicas son órganos del Estado, que cuentan con una autonomía especial que implica dotarlas de competencias, entre otras, de autogobierno y desde luego también de autonormación, en atención a la necesidad de lograr que éstas realicen con la mayor eficacia posible la prestación del servicio educativo que les es conferido. Y desde luego sin que ello signifique una disgregación de la estructura estatal. ¿Por qué? Porque precisamente la autonomía universitaria se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado. En síntesis diríamos que la autonomía universitaria, importante para el desarrollo de las funciones de las universidades públicas autónomas por ley, se traduce en 4 importantes facultades institucionales para las universidades públicas. Primero, la facultad de autogobierno, que implica el establecimiento de mecanismos para la designación de sus autoridades y para gobernarse a sí misma. Segunda, la facultad de autorregulación administrativa o autogestión administrativa. En tanto, las universidades públicas autónomas por ley manejan su presupuesto y los ingresos generados por sí mismas de la mejor manera posible y de acuerdo con los intereses de cada una de estas instituciones. Tercera facultad, la de autoorganización académica, que esta, como ustedes saben, se traduce desde luego en el establecimiento de planes y programas de estudio y la fijación de los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, entre otras cuestiones. Y finalmente, la cuarta facultad institucional que se deriva del principio de autonomía constitucional para las universidades públicas, la facultad de autonormación, que significa la aprobación de su propia legislación interna sin más limitación que ajustarse desde luego al orden jurídico nacional. En síntesis, diríamos, el ejercicio de la autonomía universitaria o en ejercicio de esta importante garantía
institucional, las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley se organizan y rigen a sí mismas como mejor convenga a sus fines e intereses, basándose desde luego en los principios y lineamientos establecidos en su respectiva ley orgánica. Ahora bien, tenemos entonces cómo ha incidido la reforma constitucional en el sistema jurídico mexicano en general. ¿Cuál es la importancia? Ya señalamos que reviste esta reforma constitucional en el ámbito, desde luego, de las instituciones, del trabajo académico de las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley. Ahora convendría también, además de haber señalado ya lo que implica la autonomía universitaria, conviene también enfatizar si el trabajo académico que desarrollamos, y digo desarrollamos porque también yo soy miembro del personal académico, soy personal académico o me dedico a la profesión de académica, habría que preguntarnos si este trabajo que realizamos es un derecho humano. Y al respecto debemos de tener presente que las funciones de investigación, docencia y desde luego difusión de la cultura que se desarrollan en el ámbito de las universidades públicas, por cierto, con absoluto, o por lo menos esa es la condición sine qua non, con absoluto respeto a la libertad de cátedra, a la libertad de investigación y a la libre discusión de las ideas, representa sin lugar a dudas el trabajo académico que en ejercicio de una importante libertad fundamental consagrada en el artículo 5 constitucional, la libertad de trabajo, desde luego constituye un derecho humano. El trabajo académico en ejercicio de la libertad de trabajo, desde luego que constituye un derecho humano y como consecuencia de ello se derivan una serie de derechos a quienes tienen la calidad de universitarios que deben necesariamente de observarse y protegerse por parte de las instituciones públicas de educación superior. En este sentido, la autonomía universitaria implica también la protección de 3 categorías de derechos de quienes tienen la calidad de universitarios. Por una parte tenemos los derechos fundamentales de los universitarios. Segunda categoría, los derechos universitarios sustantivos. Y tercera categoría, los derechos universitarios que podríamos considerar como accesorios. Vamos a ver en qué consisten cada una de estas 3 categorías, porque además en una de ellas muy importante, la de los derechos sustantivos universitarios, se ubican ahí los derechos académicos, los derechos del personal académico. Desde luego que los derechos fundamentales de los universitarios son aquellos que devienen de la Constitución General de la República y, como se ha enfatizado en este y en otros foros, a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, también los previstos en los tratados internacionales que son trasladados al ámbito universitario como derechos esenciales de todo universitario. Y así podemos señalar entre este tipo, dentro de esta categoría de derechos, algunos de ellos. Por ejemplo, la libertad de expresión consagrada en el artículo 6 constitucional, o el derecho de imprenta consagrado en el artículo 7 constitucional, y cómo de estas 2 libertades fundamentales se derivan 3 principios torales en el ámbito de las instituciones de educación superior, públicas de educación superior. La libertad de cátedra, la libertad de investigación y desde luego la libre discusión, examen y discusión de las ideas. Pero hay otros también derechos fundamentales que devienen de la Constitución y que son trasladados al ámbito universitario y que también constituyen derechos fundamentales para quienes tienen esta calidad.
El derecho de acceso a la información pública, desde luego, consagrado en el artículo 6º constitucional. Por cierto, muy recientemente se publicó la reforma constitucional importante, hace aproximadamente 15 días, la reforma al artículo 6º constitucional que consagra el derecho de acceso a la información pública. Diríamos, en el caso del ámbito universitario, el derecho de acceso a la información pública de la Universidad Autónoma de Baja California. El derecho, por ejemplo, de petición, consagrado en el artículo 8º constitucional, pues desde luego también es un derecho que se traslada al ámbito universitario y que en ejercicio de esta importante libertad fundamental o de este importante derecho, podemos solicitar a la autoridad universitaria, podemos solicitar al funcionario universitario determinada información. O el derecho a la seguridad pública, por cierto, en el ámbito universitario, muy importante, porque consagra dos importantes derechos. El derecho de audiencia, consagrado en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, y el derecho de legalidad en sentido amplio, consagrado en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que traducidos en el ámbito universitario son fundamentales. Son fundamentales, porque para que yo emita un acto necesariamente debo de otorgarles el derecho de audiencia, es decir, que sean oídos y en su caso vencidos en juicio. Y por otra parte, que mis resoluciones estén debidamente fundadas, motivadas y en su caso provengan de una autoridad competente. Esto es lo que implica precisamente estas dos importantes instituciones del sistema jurídico mexicano, que prácticamente las dos protegen todo el ordenamiento jurídico mexicano y son señalados como artículos constitucionales violados en la mayor parte de las demandas de amparo. La violación al 14 constitucional, párrafo segundo, y la violación al 16 constitucional. El derecho de libre asociación que también tenemos en el ámbito universitario, claro que tenemos el derecho de asociarnos en términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la norma constitucional. Algunos de estos inclusive se reiteran en el ámbito de la normatividad universitaria, de la normatividad de las instituciones públicas de educación superior, y se establece el derecho de los académicos de formar colegios o claustros académicos, sin desde luego soslayar, porque si no, seguramente con justa razón me llamaría la atención el secretario general. Desde luego los derechos sindicales, los derechos laborales y los derechos sociales derivados del artículo 123 constitucional. Y algo que mencionaban de alguna forma en el colofón de la sesión anterior, el derecho de acceso a la justicia universitaria, que sin lugar a dudas guarda una estrecha vinculación con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, desde luego. Estos son algunos de los derechos fundamentales, insisto, de los universitarios, que devienen de la norma constitucional y de los instrumentos internacionales en los que el Estado mexicano es parte. La segunda categoría de derechos hacia el interior de las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley. Los derechos universitarios sustantivos, que son los que seguramente a nosotros como académicos nos interesa tener muy presente para efectos de decirle con todo comedimiento, diríamos a la autoridad universitaria: oye, este es mi derecho y por lo tanto tienes necesariamente que respetarlo. Estos derechos universitarios sustantivos son los establecidos en la legislación universitaria de cada una de las universidades públicas autónomas por ley, que en ejercicio de su facultad de autonormación han expedido. Desde luego que el ejercicio de estos derechos implica necesariamente, como lo vamos a ver, el cumplimiento de ciertos requisitos. Ahora bien, estos derechos sustantivos universitarios en términos genéricos
que prevé la normativa universitaria, que prevé el conjunto de ordenamientos que integran la legislación universitaria, los podemos subdividir en tres grandes rubros. Primero, los derechos político-académicos. Segundo, los derechos académicos stricto sensu. Y tercero, los derechos laborales derivados de la negociación colectiva. Los derechos político-académicos. ¿Cómo se integran? Se integran por el conjunto de prerrogativas y libertades reconocidas a los miembros del personal académico que dan cuenta, en términos generales, de la posibilidad que tienen de participar en distintos órganos colegiados, y entre los cuales podemos mencionar, entre estos derechos podemos mencionar los siguientes: el derecho de votar y ser votado para integrar órganos colegiados, el derecho de participar en órganos colegiados, el derecho a desempeñar un cargo académico, administrativo o de funcionario universitario, y el derecho a ocupar otros cargos públicos sin que se pierda la calidad académica, lo que daría lugar a una solicitud de licencia o permiso según lo regule la legislación universitaria de cada universidad pública. Los derechos académicos stricto sensu son aquellos que se integran por el conjunto de prerrogativas y libertades que derivan de la legislación universitaria y muy particularmente del ordenamiento académico, que en la mayoría de los casos de las instituciones autónomas por ley lo sería el estatuto del personal académico. Es decir, los derechos académicos stricto sensu son aquellos que derivan fundamentalmente de lo dispuesto en el estatuto del personal académico. Y los derechos laborales, y respecto de los derechos académicos quiero hacer una precisión stricto sensu. Más adelante me refiero, porque el catálogo es sumamente amplio. El catálogo, por ejemplo, que establece el estatuto del personal académico de esta importante casa de estudios es muy amplio y no podría referirme en esta sesión a todos y cada uno de ellos, porque si pensábamos salir a las 8 de la noche, pues a lo mejor ya salimos el día de mañana. Por eso solamente me voy a referir a 3 puntos, insisto, que considero de insoslayable importancia y que seguramente es del interés de todos y cada uno de ustedes. El ingreso, promoción y permanencia, por una parte, y por la otra, lo relativo a la evaluación académica por pares y desde luego la superación académica. Pero en un momento más hablaré de estos aspectos. Y los derechos laborales derivados de la contratación colectiva o de la negociación colectiva, que no es otra cosa sino una serie de prerrogativas que derivan precisamente de las negociaciones colectivas que realizan los titulares del contrato colectivo de trabajo, el sindicato del personal académico y desde luego con las autoridades o con la administración universitaria. Estos derechos, y seguramente ustedes lo saben, estos derechos derivados de la negociación colectiva podemos dividirlos fundamentalmente en dos: los derechos de carácter individual y los derechos de índole colectiva. Entre los derechos, desde luego, de carácter individual derivados de las negociaciones colectivas entre sindicato y administración universitaria, se establecen, entre otros, por ejemplo, estos van a variar desde luego en cada institución, algunos más, algunos menos. Espero no estar dando ideas, señor rector, al señor secretario general. No, estoy seguro porque prácticamente existe un común denominador en la mayoría de los pactos colectivos de las instituciones públicas de educación superior. Por ejemplo, el derecho al servicio de transporte y vigilancia hacia el interior de las instalaciones universitarias, el derecho a disfrutar con goce de salario los días de descanso, el derecho a licencias sindicales, el derecho de información sindical. Por cierto, ahora con la reforma constitucional al artículo 6º se establece también la obligación
entre otros de los sindicatos, de proporcionar información. Ahí está la solicitud o el derecho que tiene el gobernado, las personas para poder, en ejercicio del derecho de acceso a la información, solicitar esta a los sindicatos. El derecho, desde luego, a una defensa legal. También existe esta posibilidad cuando el personal académico se encuentra involucrado en alguna eventualidad, el apoyo del área jurídica de la institución pública de educación superior. En algunos casos, el derecho a la gratificación económica por renuncia. Renuncio y hay una gratificación económica. El derecho, desde luego, de acceso en el escalafón académico y, desde luego, salarial, solamente por mencionar algunos de esos derechos que derivan, insisto, de la negociación colectiva. Ahora bien, también derivados de la negociación colectiva, del pacto colectivo de trabajo, de este pacto bilateral entre representantes de los trabajadores académicos y de la administración universitaria, están desde luego los de índole colectiva, entre los cuales destacan el derecho a contar con condiciones adecuadas para el desarrollo de las funciones académicas, el derecho a la licencia con goce de salario, el derecho a permisos sindicales, el derecho a locales para actividades sindicales, el derecho a la entrega de libros editados por parte de la institución, el derecho al uso de las instalaciones universitarias para la realización de actividades gremiales. Y a lo mejor conviene ya no hacer referencia a algunos otros, porque si no estaría dando más ideas, señor rector. Pero estoy cierto de que esto ya está contemplado en el contrato colectivo de trabajo. El derecho a gastos de administración sindical, el derecho a la remuneración adicional del personal académico por su participación en la generación de ingresos extraordinarios, que estos ingresos extraordinarios generalmente se derivan de los convenios de colaboración que celebramos con instituciones públicas y privadas, y públicas a nivel federal, estatal o municipal, y que como consecuencia del trabajo realizado hay una aportación, por señalar algún nombre, una aportación por parte de la contraparte de la universidad, que genera evidentemente un ingreso extraordinario para la institución y que, insisto, en la mayor parte de las universidades se da una parte proporcional al personal académico que participó en los proyectos que generaron ingresos extraordinarios, solamente por mencionar algunos de ellos. Y decíamos que hay tres categorías. Ya vimos los derechos fundamentales, los derechos académicos, los derechos sustantivos, digamos, universitarios, entre los cuales se encuentran los derechos político-académicos, los derechos, desde luego, académicos stricto sensu, a los cuales me voy a referir también en un momento más, a estos tres aspectos de ingreso, promoción y permanencia, evaluación y superación académicas, y desde luego los derechos de índole laboral derivados de la negociación colectiva. Y nos faltaría una tercera categoría, que son los derechos universitarios accesorios, y que dependen desde luego de ciertas circunstancias prácticas u operativas para que eventualmente puedan ser ejercidos. Señalo algunos ejemplos solamente de ellos. El derecho de acceso, por ejemplo, a eventos culturales y artísticos, o el derecho de acceso a eventos recreativos y deportivos, desde luego en el seno de las instalaciones universitarias. No vayan a pedir tener acceso a algunas otras, porque ahí sí no alcanzarían los recursos de las instituciones públicas autónomas por ley. Ahora bien, yo creo que es muy importante, dentro del ámbito, como habíamos mencionado, dentro del ámbito de los derechos sustantivos universitarios y particularmente dentro del ámbito de los derechos académicos stricto sensu, referirnos al ingreso, promoción y permanencia del personal académico en las universidades públicas. Y aquí, tal y como lo he señalado previamente,
el constituyente permanente estableció en el artículo 3º, fracción 7ª de la Constitución General de la República, la facultad de las universidades o instituciones públicas de educación superior autónomas de ley para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. De manera que estos aspectos han quedado fuera del derecho del trabajo, sin que ello implique que no tengan incidencia. Claro que hay incidencia, desde luego, en el aspecto laboral, pero en principio quedan fuera del derecho del trabajo, toda vez que el ingreso, promoción y permanencia se rige por lo dispuesto en las normas internas de cada universidad pública. Es decir, normas internas que desde luego en ejercicio de la facultad de autonormación, el órgano legislativo de cada institución ha aprobado y en su caso emitido y que son de observancia para toda la comunidad universitaria. Por tanto, la naturaleza de las relaciones entre estos centros de educación superior y su personal académico es sui generis. Y es sui generis porque todas las cuestiones académicas, como el ingreso, promoción y permanencia, o como la evaluación académica, o como lo es la superación académica, se regirán por las disposiciones internas de cada institución educativa. En consecuencia, cada institución educativa debe de establecer las normas, las disposiciones que permitan conocer los procedimientos que se van a seguir para el ingreso, promoción y permanencia, y desde luego los órganos competentes para realizar la evaluación académica. Y derivado de esto, también debemos de tener presente que los aspectos laborales, tales como la seguridad social, la contratación colectiva, el derecho a la huelga, o los conflictos entre patrones y trabajadores, entre otros, están regulados desde luego por las normas en materia laboral, partiendo desde luego de la norma constitucional, específicamente de lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 constitucional. Y en relación con este trabajo, con estas funciones académicas, es muy importante destacar la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que las juntas de conciliación y arbitraje no tienen facultades para sustituirse en la evaluación académica y por tanto los criterios para calificar a un sustentante no es revisable por dichas instancias laborales, pues de lo contrario ello equivaldría desde luego a que realizaran la evaluación del examen. Situación desde luego que contradice el principio toral fundamental, no solamente constitucional, sino también a nivel de la legislación universitaria, de que la evaluación académica tiene que ser necesariamente realizada por pares académicos. Esto derivó en algunas ocasiones, lo comento, de algunos asuntos que en el ámbito de la Universidad Nacional Autónoma de México evidentemente nos demandaron laboralmente, y en donde la Junta había determinado prácticamente que al académico o al personal que demandó en la vía laboral se le otorgara prácticamente su definitividad, ¿no? Evidentemente esto es una violación flagrante al artículo 3º constitucional y desde luego a la legislación universitaria, porque la evaluación académica tiene necesariamente que realizarse por pares académicos, eso sí, respetando desde luego las normas que han sido establecidas, respetando el debido proceso y emitiendo resoluciones desde luego debidamente fundadas y motivadas. En consecuencia, diríamos que las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley tienen la facultad exclusiva de marcar la ruta, con pleno respeto, eso sí, a los derechos laborales, en esta triple vertiente de la carrera académica: el ingreso, la promoción y la permanencia del personal académico a través de los órganos
de los órganos colegiados correspondientes, que en el ámbito también de las universidades públicas son fundamentalmente la participación de comisiones dictaminadoras y a veces de los consejos técnicos de las entidades académicas correspondientes. Por ello, debemos de señalar que la evaluación y desde luego los elementos cualitativos y cuantitativos que la componen son cuestiones de índole académico, cuyo discernimiento y desde luego definición son exclusivos de las instancias de naturaleza académica y por tanto la invasión de estas prerrogativas y la fijación de requisitos por debajo o por encima de lo que dichos órganos han establecido se traduce desde luego en la desnaturalización de sus funciones y en un factor potencial de inestabilidad en un rubro de capital importancia para la vida institucional de las entidades académicas de las universidades públicas. Tan es cierto lo que afirmo, que el propio título sexto de la Ley Federal del Trabajo, que regula los trabajos especiales, establece de manera específica en el artículo 181 la excepcionalidad del régimen de las relaciones laborales especiales y establece como prioritarias las normas especiales sobre las generales que establece la propia ley. Incluso el artículo 353J de este ordenamiento de esta ley señala, cito, las disposiciones del capítulo de trabajos especiales se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y tienen el objeto de conseguir, desde luego, diríamos, el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo de tal forma que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas instituciones. Y desde luego, sin soslayar, que el diverso artículo 353L de la propia Ley Federal del Trabajo establece que corresponde exclusivamente a las universidades e instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos. Dicho lo anterior, debemos de señalar que en el desarrollo de las instituciones públicas de educación superior evidentemente requiere de un fortalecimiento en los distintos campos del conocimiento, a fin de poder responder a las exigencias de un mundo globalizado, dinámico y cambiante. Y por ello es condición indispensable fortalecer una planta académica de calidad que dé soporte a la carrera académica como proceso evolutivo e integral de ampliación de los conocimientos. Diríamos incluso que las exigencias de calidad de la vida académica contemporánea y los propósitos de desarrollo institucional son el punto de partida para la selección del personal académico y para el desarrollo de su carrera dentro de las universidades públicas, siendo, creo yo, sin lugar a dudas, el concurso de oposición abierto, el medio de ingreso ordinario de los académicos que conlleva la designación del personal académico idóneo a través de procedimientos objetivos, de aplicación general y desde luego claramente establecidos. De hecho, en la normatividad universitaria de cada una de las instituciones públicas de educación superior y particularmente en lo que se ha denominado Estatuto del Personal Académico, se dispone como regla general y desde luego con las correspondientes modalidades que el personal académico podrá ingresar a laborar mediante un nombramiento de interino o definitivo, o por contrato de prestación de servicios profesionales, dando lugar desde luego a los tipos de nombramiento por tiempo indeterminado, por tiempo determinado
o desde luego por contrato de prestación de servicios profesionales. Y quizás vale la pena en este rubro señalar, aunque creo que ustedes lo saben perfectamente, que el nombramiento por tiempo indeterminado, que está asociado con la permanencia, se obtiene a través, desde luego, de la definitividad en los términos establecidos por la norma universitaria, siendo desde luego la definitividad una calidad académica que no debe de ser entendida como un concepto de naturaleza laboral, a pesar de que quien la obtenga, en términos de lo dispuesto por la propia Ley Federal de Trabajo, adquiere una relación por tiempo indeterminado. Ahora bien, el nombramiento por tiempo determinado. El nombramiento por tiempo determinado implica que el personal académico pues no tiene una relación, desde luego, de carácter permanente. No tiene una relación, diríamos, a contrario sensu, por tiempo indeterminado. Es decir, que el académico únicamente puede permanecer laborando por el tiempo por el cual fue contratado, desde luego, tomando en cuenta las necesidades de la entidad académica de su adscripción. Y se consideran, por tanto, relaciones por tiempo determinado los nombramientos interinos por contrato de prestación de servicios o, en su caso, los contratos o la contratación para realizar una obra determinada. Y finalmente, las contrataciones, desde luego, de prestación de servicios profesionales en el ámbito universitario, bueno, pues estas desde luego que no generan derechos laborales, porque el contrato que se suscribe pues es fundamentalmente dentro del ámbito del derecho civil, por lo que el personal así contratado labora desde luego a nombre y por cuenta propia, y desde luego la universidad en su caso le realiza el pago correspondiente por servicios profesionales, es decir, a través del pago de sus honorarios. Ahora bien, hemos de hecho hasta estos momentos el ingreso, desde luego, y regla general, el concurso de oposición, evidentemente con las modalidades que cada institución pública de educación superior ha establecido en su propia normatividad universitaria. Desde luego también hemos señalado la permanencia que se obtiene a través de la definitividad, que es una calidad, desde luego, académica que corresponde a las universidades públicas también dentro de las modalidades que se han establecido en la propia normativa universitaria. Y dentro de esta triple vertiente, desde luego, que implica la carrera académica, ingreso, promoción y permanencia, diríamos que la promoción evidentemente es un mecanismo que permite reconocer la calidad y las aportaciones, desde luego, del trabajo académico, una vez, desde luego, obtenida la definitividad o permanencia. Diríamos que casi por regla general, en las instituciones públicas de educación superior, para que yo pueda, en su caso, solicitar la promoción, solicitar a la promoción a la siguiente categoría o nivel, necesariamente tengo que obtener la definitividad. Es una regla, como toda regla puede haber excepciones en alguna normatividad universitaria de alguna institución pública de educación superior, pero digamos, el común denominador es de que para solicitar esa promoción que implica el reconocimiento de la calidad y de las aportaciones del trabajo académico para el personal académico, se realiza una vez que se ha adquirido la calidad de definitivo en los términos, insisto, establecidos por la normatividad universitaria. O dicho en otras palabras, cumpliendo con los requisitos establecidos por la legislación universitaria. Ahora bien, hemos analizado ingreso, promoción y la permanencia que está asociada con la definitividad. Un segundo aspecto importante que guarda relación con los derechos académicos stricto sensu, con los derechos del personal académico, se refiere a la evaluación académica. Y aquí debemos de tener presente que las universidades públicas, como entidades diversas o comunidades diversas y plurales,
conservan una unidad de propósito: enseñar, investigar y difundir el conocimiento. Y en consecuencia, la objetividad y equidad en la evaluación académica es fundamental para reconocer las peculiaridades del quehacer académico de las distintas figuras académicas. Desde luego que esto implica también considerar la pluralidad de circunstancias y situaciones de los académicos, es decir, la diversidad de perfiles y objetivos, así como la singularidad de las trayectorias profesionales. Por tanto, diríamos, la evaluación del personal académico debe realizarse, uno, en forma colegiada por pares académicos, con experiencia y reconocimiento en un campo del conocimiento dentro del marco de peculiaridades de las entidades académicas que forman parte de las universidades públicas. Tiene que ser desde luego integral, es decir, considerar cuidadosamente la diversidad desde luego de las actividades que conlleva la actividad académica en relación con las funciones sustantivas de la universidad pública. Y desde luego sin pasar por alto la complejidad y la heterogeneidad de la actividad académica en una determinada entidad o dependencia universitaria. La evaluación desde luego que también debe de ser permanente, debe de ser periódica y debe de ser sistemática. Y finalmente diríamos, también tiene que ser transparente. Y tiene que ser transparente en cuanto a sus criterios, procedimientos y resultados, con la finalidad de dar certeza a los procesos de valoración académica, lo que necesariamente implica para el personal académico o para aquel que aspire en esta triple modalidad, ingresar o adquirir la definitividad o promoverse a la siguiente categoría y nivel, conocer previamente desde luego los criterios de evaluación y algo que hemos enfatizado en otros foros, la necesidad de que las resoluciones, los dictámenes emitidos por los órganos colegiados estén debidamente fundados y motivados. Este es un aspecto, sin lugar a dudas, que debemos de ser extremadamente cuidadosos en el ámbito universitario, en el ámbito de las universidades públicas, porque no quiero decir que este sea el caso, porque he visto en algunas otras que uno de los puntos centrales y medulares es a veces la falta de conocimiento por parte del personal que se va a contratar o del personal que se va a promover o de aquel que va a adquirir la definitividad, el desconocimiento de los criterios específicos de evaluación académica que toma en consideración los órganos colegiados, particularmente las comisiones dictaminadoras, para efecto de poder emitir la resolución académica que consideran conveniente. Es más, me parece que resulta conveniente, lo dejo solo como una reflexión, que los órganos colegiados, que se insista ante los órganos colegiados la necesidad de que las resoluciones desde luego estén debidamente fundadas y motivadas a efectos de poder evitar, y lo digo en el buen sentido de la expresión, por cuidar desde luego a la universidad pública, para evitar de que esto se convierta, la falta de motivación, de fundamentación y motivación, se convierta eventualmente en un conflicto de índole laboral que se prolongue ad libitum en el tiempo y que esto represente en el transcurso del tiempo un detrimento patrimonial desde luego para la universidad pública. Ahora bien, estoy casi a la mitad, casi ya estoy a la mitad, no se preocupen de veras, creo que ya vamos avanzando en un 50%. En cuanto a la superación académica, debemos de tener presente desde luego que las universidades públicas, ya lo señalaba, deben responder a la necesidad de una planta académica de alto nivel.
comprometida desde luego con la actualización constante y permanente de los conocimientos y desde luego de las técnicas pedagógicas y tecnológicas, lo cual, por otra parte, contribuye a fortalecer la trayectoria del personal académico en el ámbito de las universidades públicas. Yo diría, por tanto, que la superación académica implica una corresponsabilidad del personal académico por una parte, pero desde luego también de la institución misma, de la administración universitaria. Sin pasar desde luego por alto que las necesidades de superación académica son distintas a lo largo de la carrera académica y por tanto creo que en sus inicios se deben de privilegiar las actividades que permitan ampliar los conocimientos, no adquirirlos, ampliarlos, porque se supone que contrato como universidad pública a una persona que cuenta con los conocimientos correspondientes para acceder a una determinada figura académica. En todo caso, lo que yo voy a propiciar es que pueda ampliar esos conocimientos y desde luego las habilidades didácticas, pedagógicas y desde luego de investigación para posteriormente, diríamos, incentivar las actividades de actualización de conocimientos y estimular la creatividad de los académicos. Llegamos a un punto, digamos, importante. Después de haber hablado de la incidencia que ha tenido la reforma constitucional en materia de derechos humanos, después de señalar cuál es la importancia de esta reforma en relación con el trabajo académico que se desarrolla en el ámbito de las instituciones públicas autónomas por ley, después de haber referido necesariamente el principio de autonomía universitaria y desde luego las facultades institucionales que derivan para la universidad pública, después de haber referido los derechos en una apretada síntesis, desde luego, que en el ámbito universitario deben de considerarse en esa triple categoría: derechos fundamentales universitarios, derechos sustantivos universitarios y derechos accesorios, llegamos a un punto, digamos, medular, como colofón, diría, de esta intervención. ¿Cuál es el compromiso que tienen las universidades públicas autónomas por ley en relación con la reforma constitucional y muy particularmente con la de derechos humanos, sin soslayar desde luego la relativa al juicio de amparo? Evidentemente estas dos importantes reformas constitucionales han traído un complejo proceso de cambio. Implica necesariamente una transformación de gran envergadura en nuestro país que requiere una serie de replanteamientos, que requiere de nuestra participación activa, de la construcción de nuevas connotaciones, de nuevos parámetros, de una visión de derechos en nuestro quehacer diario. Yo diría, en síntesis, de aprender en nuestra vida cotidiana a respetar los derechos de las personas. Asumir desde luego esta importante tarea derivada de estas importantes reformas constitucionales, desde luego que supone que exista una mayor apertura por los operadores, diríamos, jurídicos y los no jurídicos. Porque en materia de derechos humanos, señores, no solamente los abogados, prácticamente todas las disciplinas universitarias, desde luego que tienen algo que aportar. Uno de los principales retos será el diseño de estrategias adecuadas para garantizar que las disposiciones contenidas en la norma constitucional y ahora en los tratados internacionales alcancen desde luego plenitud en el ámbito universitario.